tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Viajando en el Tiempo aquí en Radio Agricultura y Agricultura TV. Habíamos estado fuera, sí, porque andábamos grabando. La vez anterior estuvo la Bárbara sola porque yo andaba de vacaciones. Después estuvo la Maida Ditborn reemplazándonos y aquí estoy yo de vuelta, pero la Barbarita todavía no vuelve, así que hoy día tenemos un invitado espectacular. Está aquí con nosotros un gran amigo, arquitecto, doctor en historia del arte, un sabio pero por excelencia y además coautor conmigo ya en 2 libros. ¿Cómo estás, Cristian León? Bienvenido. Muy bien, Magdalena, muchas gracias por la invitación, oye, así que feliz de estar acá. Sí, pues estamos ahí. Bueno, a todo esto, ¿cómo ahí tenemos el libro nuevo que sacamos hace poquito, el del anarquismo? Sí, porque se está vendiendo harto y ha recibido muy buenas críticas, además, porque es una mirada muy amplia, muy panóptica, así de todo lo que está pasando, así que del movimiento, digamos, del anarquismo en todos sus ribetes y todas sus fronteras, así que bien interesante. Sí, pues bueno, hoy día vamos a hablar precisamente de, podríamos decir, una etapa contemporánea a lo que es el anarquismo. Vamos a hablar de arte, por supuesto, aprovechando que estás tú acá, porque nosotros con la Bárbara conversamos muy misceláneo de distintas cosas, pero hoy día pusimos para hablar de las vanguardias. Y claro, efectivamente podríamos decir esta avant-garde, ir adelante de los tiempos, que tiene que ver con, yo siempre digo que el pensamiento es lo primero, cambia el pensamiento y inmediatamente el arte toma ese cambio y lo expresa. Y claro, va más adelante que la sociedad, pero luego la sociedad también alcanza esos cambios. Así que las vanguardias podemos partir un poco por definir, porque, claro, cada movimiento artístico en su tiempo fue una vanguardia. Claro. En general, el nombre vanguardia que se utiliza hoy día se le llama, bueno, vanguard, el nombre de los militares que iban adelante, ¿no es cierto? Sí, pues. En la vanguardia. Y es un movimiento que surge en el siglo XX, ya producto de una crisis que hay en el arte con la llegada de la revolución industrial, de la fotografía, del cine, todas estas cosas, como que el lenguaje artístico decimonónico, digamos, del siglo XIX, se empieza a ser cuestionado severamente, sobre todo por lo que se llamó hoy día, se llaman las prevanguardias, que sería el impresionismo, el neoimpresionismo y el postimpresionismo, ¿no es cierto? Y entonces, también podría alcanzar a poner ahí al expresionismo alemán, probablemente. No, que el impresionismo ya es vanguardia. Es una vanguardia. Esa es de hecho la primera. Brücke ya es una vanguardia. Exactamente, ya, claro. Exactamente. Entonces, todo esto empiezan a cuestionar esto en el siglo XIX y, claro, hay antecedentes del expresionismo, por ejemplo, en el Grito de Munch, que es de 1890 y tanto, ¿no es cierto? Pero ya en el siglo XX aparece cristalizado este movimiento, estos distintos movimientos. Y aquí hay una cosa bien curiosa, que como que el arte explosionara en distintas manifestaciones paralelas y simultáneas. No, y ahí es súper importante aclarar que esto es, en el fondo, es como el espíritu del tiempo, ese concepto del Fall Guys, claro. Porque esta gente no tenía WhatsApp, no tenía Instagram, no tenía cómo estar conectado como estamos conectados hoy día. Claro. Entonces surgen, podemos decir, expresiones artísticas nacionales. Sí. Lo que dijiste, ¿no? Esto se llama expresionismo alemán, futurismo italiano, constructivismo ruso, neoplasticismo holandés, como que cada uno tiene sus áreas específicas, ¿no es cierto?, de desarrollo, y eso lo hace súper interesante porque es un terremoto que sacude toda la convención del arte, o sea, un nuevo lenguaje que requiere nueva expresión y que están pasando cosas muy importantes como, bueno, la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa, y todas esas cosas, digamos. Claro, pero incluso antes de la guerra, ya podríamos decir, ya estaba este atisbo de cambio, digamos, sobre todo en los primeros, vamos, justo antes de la guerra, hasta 1914, y además cambios en la arquitectura también, porque así como tú dices, hay expresionismo alemán, en el fondo futurismo italiano y este movimiento nacionalista, dentro del concepto del Art Nouveau o Jugendstil, como podríamos llamar en la parte más germana, también las expresiones son diversas, pero son simultáneas con una idea de querer mantener algo, pero innovar en cierta manera y un poco reinventar las formas. Claro, el modernismo como movimiento que tiene expresiones que se llaman Art Nouveau, Jugendstil, secesión, vienesa, o qué sé yo. Sí, claro. Claro, son expresiones, son muy similares en su contenido, es decir, es lo que se denomina el primer salto al estilo auténticamente moderno, podemos decir, pero que toma también las herencias del pasado, digamos. Y todo que incorpora lo arbóreo también. Exactamente, todos esos elementos de la naturaleza, y bueno, todos esos elementos los va a incorporar. Entonces, pero como tú decís, es un movimiento que todavía
es más bien sistemático, que uno puede decir, bueno, el modernismo con sus variantes locales o regionales. Siempre han habido variantes, el gótico también tiene sus variantes regionales, y el románico y todos los estilos, pero más o menos un mismo canto, podemos decir, que cantan en el mismo tono, o sea, con distintos. Pero las vanguardias son más divergentes. Eso es muy interesante, que hay la investigación, la exploración o la experimentación en el arte se convierte en norma. Entonces ahí ya va a cambiar todo. Es muy revolucionario lo que pasa. Un poco podríamos decir lo que hacen las vanguardias con esta fuerza, podríamos decir, centrífuga, que de alguna manera expande, porque los otros podríamos decir que eran movimientos centrípetos que de alguna manera convergían en un cierto estilo. Esta fuerza centrífuga de alguna manera crea lo que es el mundo moderno como lo entendemos hoy día. Yo siempre miro que esto es un proceso que desde el romanticismo viene esta rebelión de los sentimientos, donde finalmente es el sentimiento el que supera a la realidad misma, porque hoy día de alguna manera vivimos casi en una tiranía del sentimiento, donde la realidad, incluso aunque evidente, queda negada. Y esa es la expresión que se da y que, claro, avanza en el tiempo, llegando hasta hoy día, donde cualquier cosa es arte. Claro, bueno, Isaiah Berlin, este escritor, él plantea, el brillante, y él plantea un poco que ese exceso, esa exacerbación del sentimentalismo, de alguna manera, del romanticismo, va a ser lo que va a generar figuras como Hitler y un montón de estos dictadores, digamos, que empiezan a aparecer en la historia. Van a ser eso la clave, porque son personas que van a operar sobre los sentimientos de las personas, las emociones, van a tocar las teclas, digamos, de los miedos. Entonces, todas esas cosas van a finalmente a generar un estado de ánimo que va a ser dominado por esto. Y hoy día, vamos a decir que estamos viviendo un renacimiento un poco del exceso de sentimiento y del emocionalismo, y no ponerle la razón fría a las cosas, digamos, paño frío a estas exacerbaciones sentimentalistas que tanto daño hacen, digamos, y han hecho en la historia. Por supuesto. Bueno, tú ahora vas a partir, porque, bueno, tú eres profesor de la Red Cultural hace mucho tiempo, y la verdad es que yo todavía recuerdo cuando partiste con un curso súper amplio de historia del arte y la arquitectura, que era como desde las cavernas hasta hoy día. Y luego fuiste en específico, haciendo como doble clic, y ya recuerdo también una vez que te mandaste un curso de 12 sesiones solo del Bosco. Sí. Que fue, o sea, yo encuentro que una maravilla. Ese era un zoom del zoom. El zoom, por eso, scope, pero una cosa impresionante. Pero hoy día estás partiendo este curso que vas a partir ahora, esta semana, este modernismo, que de alguna manera... Claro, o sea, yo terminé el modernismo el semestre pasado y ahora paso el movimiento moderno, que a veces se confunde siempre tiempos modernos, modernismo, o sea, el modernismo, modernidad. Viste la Lugo, claro. Básicamente hablaste de Klimt, de Mujá, de todo lo que conocemos como este arte, que muchas veces la gente lo confunde como un poco la cultura del afiche, pero que no es el afiche simplemente. Y Gaudí también, que está dentro. Bueno, Gaudí, ahí también hay un punto, hay ciertas figuras que son una escuela en sí misma. Bueno, claro, yo en general lo que hago es un curso que paso a las distintas escuelas, si podemos llamarlo así, o movimientos, pero también hago clases monográficas de algunos. Por ejemplo, este semestre el curso se articula, también doy contexto histórico. Entonces voy a pasar la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa, y luego paso los antecedentes del racionalismo en la arquitectura, que es el origen del movimiento moderno en primera fase. La segunda fase, ya más madura, son cuando ya viene, que eso el próximo semestre, que es cuando uno ve a Frank Lloyd Wright, a Le Corbusier, a Mies van der Rohe. Pero ahora vas a pasar en un fondo el Deco. No, todavía no. Eso también va para el segundo, porque eso es después de la guerra, de la Primera Guerra. O sea, entonces yo llego más o menos hasta 1915. O sea, incluso llego en la mitad. El curso es bien específico. Llego en 1905 hasta 1915. O sea, bien esa franja un poco que llego en la mitad, porque quiero... En 1916 surge el Dada como vanguardia, que lo quiero ver el otro semestre también. Entonces, ahora veo, como te decía, estas dos cosas. Después veo la antecedente de arquitectura moderna, y después veo algunas vanguardias. Primeras vanguardias, llámese el fauvismo en Francia, el expresionismo alemán, veo el cubismo y termino ahí. Veo estas tres vanguardias, el futurismo italiano. Y seminarios y clases monográficas de Picasso, de Klimt y de Kandinsky. Ese es más o menos la estructura del curso.
Bueno, una cosa importante, porque la verdad es que cuando uno mira la historia del arte, yo te insisto que es una expresión del pensamiento y de la historia misma, yo creo que es donde se toma, es como el termómetro, a mi juicio, Sí. es donde uno ve qué es lo que está sucediendo, por eso es tan importante hoy día cuando tenemos un arte que es desechable, hacerle un poco el diagnóstico a la sociedad donde hoy día se considera que la realidad misma es desechable, lo que es tremendamente complejo, complejo filosóficamente, complejo humanamente, complejo en el sentido de que ya no hay una trascendencia. Entonces, porque tú en realidad, sí, eres arquitecto inicial, doctor en historia del arte y has trabajado porque además tu tesis fue respecto a todo lo contrario, a esa época de gran trascendencia. Sí. Tú trabajaste una tesis que debimos trabajar por largo tiempo, todos pensamos que no ibas a terminar nunca porque querías abordar el mundo entero, pero tocaste el cielo desde las catedrales, porque sí. Tu tesis es específicamente las catedrales góticas y un poco el lenguaje, el simbolismo sí. de Francia específicamente, claro, ¿cierto? Claro. Mi título se llama Liturgia y Arte Sacro de la arquitectura catedralicia y el periodo del gótico francés del siglo XIII. Entonces, como bien específico, pero claro, desde ahí una semilla que permite interpretar un poco el mundo entero, digamos. Bueno, ese es mi punto, porque la gente como que trata de dividir un poco en estancos y en realidad la realidad está hiperconectada. Exacto. Y tú hoy día eres mucho más que un arquitecto, mucho más que un doctor de historia del arte y mucho más alguien que está dedicado al arte. Tú hoy día tienes una comprensión de la realidad misma y por lo mismo hemos participado en temas que tienen que ver con análisis incluso político, pero un análisis político con profundidad para realmente comprender cómo llegamos a donde estamos. Claro. A mí, más que la contingencia misma, me interesan como los procesos que decantan en ciertos movimientos, en ciertas cosas, y a qué obedecen, cómo han sido los desplazamientos, digamos, de la comprensión de la historia, a través de eso, qué lecciones nos enseña la historia. Aprovecho de pasar a un libro maravilloso que está ahora en librerías que se llama de Will Durant y de Ariel Durant, que es sobre las lecciones de la historia, se llama, publicado por la editorial Ariel, que es maravilloso libro que nos enseña las lecciones que nos enseña la historia y cómo nos permite seguir interpretando el mundo de hoy, digamos. Así que eso, pero en general el trabajo mío ha sido básicamente desde el arte como una... Primero, el arte se entiende como revela una atmósfera psíquica de una determinada población, un hábito mental que tiene una población, ¿no es cierto? Y que expresa los sentimientos que tiene en el arte. Habitualmente el arte siempre va un poquito, como decías tú en delante, que va un poquito avanzado, ¿no es cierto? Es decir, va adelantado un poco a los pensamientos que se van fijando después, pero... hoy día el arte tiene un problema que hoy día se ha transformado simplemente en una expresión de la contingencia, no aporta una visión nueva de mundo, sino que simplemente retrata con una especie de espejo lo que está pasando en el mundo. Yo creo que ha perdido su valor profético el arte en esta época. Entonces ese es parte del problema de la decadencia que tiene el arte actual. Bueno, y a ver, volviendo un poco a las vanguardias y vámonos un poquito más para atrás, porque ya definimos que vanguardias viene después de estos primeros cambios, pero esos primeros cambios, en el momento en que podríamos decir la filosofía kantiana ya no permite, o digamos, aleja la posibilidad de alcanzar la verdadera realidad y por lo tanto también en el arte eso va a tener una consecuencia de no querer pintar la verdadera realidad. O sea, entendemos que el arte de hacia atrás intenta reflejar la realidad y la técnica evidentemente buscaba emular eso. O sea, cuando uno mira, no sé, a Van Eyck, que ahora yo vengo justamente de los Países Bajos, y a varios otros, uno mira el encaje, el terciopelo, o sea, una técnica que hoy día es difícil encontrar. Hay algunos que trabajan precisamente eso, pero era lo importante. Pero ahí vienen los cambios. Entonces, podríamos decir, el impresionismo como primer momento genera, porque claro, el impresionismo viene porque un periodista lo llamó así, por el cuadro de Monet, Impresión del Amanecer, pero era que quedó el término. Los términos, es muy difícil luchar contra los términos, pero ahí hay un primer gran cambio donde la luz y lo que de alguna manera se aparece, pero hoy día es mucho más valorado digamos, que el realismo mismo, pensando en
digamos, cómo se transan los cuadros hoy día en, no sé, casas de subastas, Claro, sí. Christie's, Sotheby's, en fin. Claro, porque uno podría decir, por ejemplo, el artista con la técnica más depurada, perfecta, qué sé yo, estaríamos hablando de un Rembrandt, y por lo tanto Rembrandt debería ser las pinturas más caras que podría pagar una persona en una subasta, porque Rembrandt es el mejor pintor. Pero la verdad es que hoy día, ¿no es cierto?, puede ser un cuadro de Kokoschka, puede ser un cuadro de Picasso, puede ser un cuadro de cualquier pintor, digamos, que a lo mejor no tiene si bien son muy buenos pintores, no tienen las competencias que tendría un Rembrandt, sin embargo son más valorados, ¿no es cierto? Entonces pertenece un poco al mercado del arte y a la gente lo que le da valor. El arte, toda esa época que tú me decías hasta antes del impresionismo, se valorizaba en gran medida, no siempre, pero en gran medida por su capacidad mimética. Es decir, de copiar. Exactamente, en cuanto se parece a la realidad, ¿no es cierto? Sí. Si tú te fijas, por ejemplo, en el arte islámico no se pinta nunca la realidad, sí. Por ejemplo, nunca se va a pintar un perro, porque ellos dicen, ¿por qué pintar un perro si nunca va a ser mejor que el perro? Exactamente, nunca va a ser mejor que el perro. Por lo tanto, sería una aberración y casi una herejía pintar un perro intentando que nos guste porque se parece al perro cuando ese perro no ladra, no tiene olor, no juguetea, no está vivo finalmente. Entonces, para ellos les parece como una especie de... Y por eso su arte es abstracto, se maneja por una abstracción espiritual, no matemática y racional como la abstracción muchas veces occidental. Y después del impresionismo, podríamos decir que hay un cambio. Pero las vanguardias, la clave de las vanguardias, y esto es muy importante en la historia del arte, hasta antes de las vanguardias podemos decir que el arte representaba. El arte representa. Con las vanguardias ahora el arte se presenta a sí mismo. O sea, sus propias funciones y características son propias. Por ejemplo, ya no hablo de representar a una persona por mímesis, sino que digo, aquí lo que importa es el color, la composición, la atmósfera, digamos, sí. Esos temas son los que son importantes y ya me alejo de lo que se llama, comillas, el referente, es decir, lo que hace alusión en cuadro, ¿no es cierto? Pero ya el postimpresionismo un poco hace eso, porque el postimpresionismo ya se aleja de la realidad, no sé, yo tengo en mis clases algunas comparaciones del paisaje mismo y que Cézanne, por ejemplo, pintaba, sí. Y el cuadro que Cézanne pintaba es totalmente distinto. En algunos, en el fondo, en el paisaje no hay montaña, pero él decide ponerle montaña, ¿por qué no? Sí, claro. Sí, total. Pero todavía hay referente, o sea, uno reconoce montaña. Incluso en Picasso, a pesar de que el cuadro está totalmente, ¿no es cierto?, fragmentado, uno reconoce que hay una mujer con una mandolina o un jarro o una guitarra. Sí. Pero, por ejemplo, ya si hablamos de los constructistas rusos, o de los suprematistas rusos, o de Kandinsky, nosotros los cuadros, sí, eso se llama composición, ya desaparece el referente. Ya. No hay nada que tú veas en el cuadro que te diga, oh, esto es una montaña o una persona, no hay nada. Vamos a ir para allá, vamos a comerciales y volvemos en unos minutos. Vale. Agricultura TV. Saludarlo, acá estamos súper contentos partiendo ya otro capítulo de Desarrollemos Chile por las pantallas de Agricultura TV. Aquí se ha agradecido tremendamente que hemos hecho verdaderamente educación. Nosotros combinamos esas dos tecnologías y lo que logramos con eso es tener captura de movimiento en tiempo real dentro de la realidad virtual. Nuestro primer desafío es entender cuáles son los empleos de futuro y es un problema metodológico. Porque se nota muchísimo la diferencia de cómo uno puede generar impacto en un proyecto. ¿Qué tal, amigos y amigas? ¿Cómo están? Trataba de modificar ese rol. Y se escucha la fuerza que tiene. En los programas hacíamos el libreto el mismo día. Una bandeja con fajos de billetes. Desenmarcarme de mi papá. Lo que he hecho en menos en los entrenamientos es que uno aprendía mucho fútbol viendo los entrenamientos. Me gusta mucho el fútbol. Sí, A veces como que se piensa que lo sostenible es solo medio ambiente. Esto no es agua para la agricultura, es agua para los alimentos de todos los chilenos. Generar alternativas que sean rentables para los agricultores para una agricultura sustentable. Y tenemos proyectos muy emblemáticos como el Saca tu Permiso Rural,
y dijimos, bueno, necesitamos saber qué pasa bajo nuestros pies. Tacatemu, Panquehue, Yayay, San Felipe, hacia los Andes también. Como siempre, en Agricultura TV. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Pierna Fuerte con Juan Cristóbal Guarela. Lo demás era gol, si estaba offside, entró, no entró. Pero te agarró un equipo de brasileño de primerísimo nivel. ¿Quién va a ir en contra de La Serena? Exacto. Échate una mirada. Pero está Alessandro en estos 2 días. 6 contra 2 y los dos, ninguno marcando a nadie. Exactamente. Y el melón. Esa va a ser la comisión investigadora del NFP. Forma en que el gobierno se defiende cuando todo el mundo pide la salida del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, ¿no? Porque sentí que el proceso constituyente era el resultado y la expresión de un quiebre democrático. Entonces, la pregunta que yo me hago, bueno, ¿y qué pasa si no hubieran estado estos prestadores privados? ¿Por qué, por ejemplo, la separación de la industria me puede garantizar mejores pensiones? Lo primero es la calidad del recurso renovable para hacer electricidad, que es el insumo principal. En eso somos imbatibles, tenemos el mejor sol y el mejor viento del mundo. Hoy día la ciudadanía está en otra, está desencantada. La única manera... No, la gente no quiere saber nada de este tema, no importa nada. Estamos de vuelta aquí en Viajando en el Tiempo, hablando de arte, hablando de vanguardia, y quiero llevarte, Cristian, a una figura que yo creo que fue clave. No lo digo yo, lo dicen varios teóricos del arte, particularmente me refiero a Vincent Van Gogh, porque Van Gogh murió vendió un cuadro en su vida, la verdad es que vivió al 2 y al 3, muy traumado por ser una carga para su hermano, y finalmente se convirtió en el ángel de la guardia de la mujer de su hermano, una vez que esta también queda viuda, y de su sobrino. O sea, vivieron de eso porque lograron el éxito. Pero fue Johanna, precisamente la señora de Theo, la que comenzó a hacer estas exposiciones. Y a esas exposiciones muchos artistas pusieron ojo, y es más, hay teóricos del arte de comienzo de siglo que hablan horrorizados, particularmente del movimiento alemán de Brücke, diciendo que este Brücke ha sido muy desprolijo y se ha fijado mucho después de la exposición de Vincent Van Gogh. O sea, ¿es Van Gogh de alguna manera el que inspira? Puede ser que tenga, no sé, a mi juicio tiene tanta bondad y tanta, expresión, sentimiento, pero es como una revolución del color y de las formas, pero con con un bien tan profundo, porque no hay cuadro de Van Gogh que a uno le genere perturbación. Claro. Sino todo lo contrario. Sí. Yo creo que eso es lo que encantó, ¿no? Sí, o sea, de hecho, la liberación del color que lleva a cabo primero los impresionistas, pero después ya los postimpresionistas radicalizan eso, y sobre todo Van Gogh, ¿no es cierto?, que con una paleta bastante escueta, ¿no es cierto?, de amarillo, azules, a veces verde, hace su obra. Va a generar que también a veces lo incluyan dentro de los expresionistas o de los precursores del expresionismo. Sí, claro. Entonces, eso es bien interesante, porque el transita entre el postimpresionismo, que tampoco está muy bien definido, digamos, como te decía, y el expresionismo como precursor. Pero claramente, tanto el Brücke, que es expresionismo alemán, digámoslo así, el fauvismo, que se da en Francia, si uno ve, hay una influencia vangoniana clarísima. Sí, claro. O sea, el fauvismo, básicamente, la liberación del color, y ya se rompe con la asociación tradicional que ya Van Gogh lo tiene. Por ejemplo, que si antes el tronco era café y el follaje de un árbol era verde, ahora se puede hacer el tronco naranjo y el follaje rojo, da lo mismo, total. Ya hay una independencia del color con su significado, digamos, en los fauvistas. De hecho, fauvista significa fiera, ¿no es cierto? Y Die Brücke, el puente. Y después del Blaue Reiter, nosotros el jinete azul, que es otro movimiento también del expresionismo, van a también hacer esto, pero van a agregar además la tensión propia, y esto es bien profético el expresionismo, en el sentido de como ellos entienden que en la época que estaba la Belle Époque y todo, era como miel sobre hojuelas, podemos decir, para la gente, ellos captan de que se viene algo terrible. ¿Sienten oscuro. vientos de guerra? Exactamente, sienten eso. Entonces sus cuadros empiezan a reflejarlo. Y bueno, el resultado es que muchos de estos pintores van a morir en la guerra. Franz Marc, uno maravilloso, amigo Kandinsky. Exactamente. Entonces y también, si pensamos en el futurismo, Umberto Boccioni también va a morir en la guerra. Santelía también, Antonio Santelía, arquitecto. Entonces, claro, van a sufrir un poco todos estos embates, pero esta percepción, y eso es súper interesante, de que vienen tiempos muy difíciles, muy duros,
es casi uno de los movimientos proféticos por excelencia del siglo XX, para mi gusto. Ahora, de esos que innovaron, hay algunos que fueron mutando. Sí. Ya, por ejemplo, no sé, yo veo Vlamic, por ejemplo, que tiene un primer periodo, que es altamente fovista, podríamos decir, o cercano a Van Gogh, y que luego evoluciona y que llega, en el fondo hay muchos Vlamic. Sí. Pero también sucede con Kandinsky. Kandinsky tiene una primera etapa expresionista, fovista, donde todavía tú puedes ver la forma, y luego pasa a las composiciones, que a mi juicio es, bueno, por supuesto, es una creación abstracta, es el primer abstracto, pero que lo que genera es composición de color, que genera emociones, que genera sentimientos. A mi juicio es como música, por eso la palabra composición es perfecta. Sí, claro. Sí. Bueno, lo que pasa es que el tránsito de todos los artistas, siempre hay periodos. O sea, por ejemplo, tú no puedes calificar la época cubista de Picasso es muy estricta en la historia, muy abarrotada, digamos, rosa, claro. El periodo azul. Exactamente, porque está el primero realista, si usted quiere. No, y tiene una técnica impresionante. Claro, sí, impresionante. Que esa es la diferencia del exacto. artista contemporáneo hoy día, porque hoy día en el fondo hacen 3 rayas, pero no tienen ninguna técnica. Picasso hace la evolución, pero desde una técnica que era capaz de pintar como un Velázquez. A los 15 años ya pintaba como Velázquez, entonces un pintor consumado. Pero él se da cuenta de que la pintura necesita un cambio. Y por eso transita primero la etapa azul, después la etapa rosa, después el cubismo, después expresionista. Entonces va pasando por etapas en su vida. Y Kandinsky le pasa lo mismo, o Piet Mondrian, que también tiene todo un proceso, ¿no es cierto? Pero llega la guerra y ya no puede pintar lo mismo que pintaba antes. En el caso de Kandinsky, también él va a derivar primero, ¿no es cierto?, de una pintura, comillas, más o menos convencional o heredera un poco quizás del modernismo, pero en algún minuto, ¿no es cierto?, va a llegar a un expresionismo que bien parte siendo, comillas, semifigurativo, pero él va a romper con la figuración y va a llegar a lo que se llama el expresionismo abstracto, donde ya no podemos vincular ningún objeto que aparezca en su cuadro asociado, ¿no es cierto?, a un elemento de la realidad tangible. Y como tú dices, finalmente es como música en la tela, música en el plano, que empiezan ahí. Pero hay armonía. Muy bien. Sí, porque, por ejemplo, cuando tú tomas, ya hablamos de Franz Marc también hace pasa a la abstracción, pero hay cuadros de Marx donde la composición de colores, el contraste de esos azules con verdes, con negro, generan angustia. En cambio, Kandinsky, la composición de colores en una armonía positiva, da como alegría, es muy curioso. O sea, yo incluso, hablando de Franz Marc, si Franz Marc no hubiera muerto en la guerra, hubiera sobrevivido, te apuesto que su pintura decía otra cosa distinta a la que tenía antes, digamos. Por supuesto. Mucho más dramática, qué sé yo. A pesar de que ya él intuye algunas cosas, ¿no es cierto? Pero hay muchas composiciones que son muy bonitas de sus colores, te da paz, respirar, y es como muy incluso naif en algunos casos. Pero Kandinsky, yo creo que él tiene una visión de que el lenguaje está cambiando y está buscando los valores propios de la pintura, los recursos propios intrínsecos de la pintura y no tomados prestados de la realidad, podemos decir, sino que hay por eso se dice que la pintura es arreal, o sea, que muestra una realidad distinta a la realidad en la cual todos los seres humanos estamos inmersos. Entonces nos permite, es como la música cuando tú dices, y me gustó la asociación que hiciste, la música que te empieza a llevar a otras fronteras, te dispara para esa dimensión proyectiva que tiene la música, ¿no es cierto?, a través de los símbolos y todas esas cosas, que te lleva como a otra esfera, está ahí en otra dimensión, podemos decir. Bueno, pero también tiene que ver con algo que la propia Victoria Cirlot ha planteado, pero no solamente ella, de un poco de lo que hace el arte, de alguna manera el arte ve, no con el ojo que es el ojo externo, sino que el ojo interno. Y un poco tiene que ver cómo se cruzan los sentidos, cómo se multiplican los sentidos, porque hablábamos recién de Kandinsky, yo me refería a la música, pero efectivamente a Kandinsky nosotros lo vemos con el ojo, pero también como hay un ojo interno, hay un oído interno. Y efectivamente esa música que nos suena puede sonar en nuestro interior. Entonces pasa a ser como, yo diría, yo lo identifico, ve si te parece, digamos, atingente mi comentario, pero yo creo que en la medida que el hombre va perdiendo la certeza de trascendencia, necesita buscar desde su interior esa posibilidad de trascender. Y por eso multiplica lo que era, podríamos decir, tangible, que eran los sentidos, más allá de la frontera, digamos. Yo creo que probablemente... Si bien algunos movimientos políticos han intentado erradicar la religión del hombre, ¿no es cierto?
se han visto que en la encrucijada de que no pueden erradicar, pueden erradicar la religión, pero no pueden erradicar la espiritualidad del hombre. ¿Se fija? Que el hombre participa del espíritu y de alguna manera estos movimientos totalitarios finalmente crearon sustitutos, ¿no es cierto? Como el nazismo. Pero es una religión. Crearon una religión sustituta, claro, pseudo religión, podemos decir sustituta, que suplanta una verdadera religión, en vista de que el espíritu no se puede extinguir. ¿Ah? Y esa pulsión, yo creo, del espíritu, de manifestar, ¿no es cierto?, una trascendencia, que el hombre está llamado a la trascendencia, el arte es también un muy buen vehículo para conducirnos a ese mundo. Entonces, yo creo que cuando decís la música, esta cosa de la cosa visual y el oído, probablemente una pintura te lleve al silencio interior, y en el silencio interior, como decía Platón, o Aristóteles, no me acuerdo muy bien la frase, pero que se puede escuchar la música de la esfera, ¿no es cierto? Entonces, a lo mejor esa música empieza a resonar en la pintura. Fíjate que hay frases bien interesantes, por ejemplo, con la arquitectura de Schilling, que dice, la arquitectura es música congelada. O Schopenhauer, eso de Schopenhauer, perdón. Y Schilling dice, la arquitectura es música en el espacio. Claro. Entonces, de que la arquitectura es música congelada, que, está latente esta cosa, porque en la pintura vibra el ritmo, hay vibración, ¿no es cierto? Hay pulso, digamos, hay un montón de elementos, ¿no es cierto? Equilibrio, contrapunto, hay un montón de cosas, ¿no es cierto?, que están conectadas, y por eso yo creo que todo pertenece al mundo de las artes, porque finalmente Pero también la música tiene que verse, si tú lo ves, y aquí te lo voy a llevar a otra cosa, pero que hago la relación en base a lo que tú me estás planteando, pero la música implica una creación armónica como concepto, independiente que en el siglo XX haya decidido lo atonal y buscar la no armonía, pero en general, y la no armonía genera ese sentimiento del peligro, por eso cuando tú escuchas esa música y se vienen los malos, pero en general la música implica o buscaba la armonía, y básicamente un poco podríamos decir hace elevar el alma al concepto de Dios como tal. Y por eso me parece tan increíble que pensemos que vienen las guerras, vienen las vanguardias plásticas, pero también literarias, porque efectivamente, si uno piensa esto mismo que tú planteas en el arte, que un Franz Marc habría pintado distinto, un Kandinsky mutó, en fin, los poetas también mutaron. O sea, si uno piensa en un Friedrich Sassoon, efectivamente van a ser poesía de entreguerra, que tiene ese pesimismo muy, muy potente. Y en ese sentido, si uno piensa el Silmarillion, por ejemplo, de Tolkien, y un poco también pensando que se escribe en paralelo, independiente que se publica después al propio Señor de los Anillos, e incluso se empieza a escribir antes, porque Tolkien empieza a escribir en la trinchera, en la Primera Guerra, el Silmarillion, pero inicia con la creación, y la creación es música, creadora. Sí, eso a mí, ese capítulo del Génesis, a mí me es como tiene la misma característica que el arte, que es inagotable. O sea que tú siempre vas encontrando, pero, por ejemplo, dice, la partida solamente de la Biblia, en la creación, dice, fíjate, porque aquí está el fundamento del arte, ¿eh? Y esto dice, hágase la luz. Y Dios vio que esto era bueno, ¿no es cierto? Sí. Entonces, la Biblia comienza con un verbo activo, hágase la luz, es decir, que él piensa algo, lo hace, y luego corrobora que la creación, así como el artista que pinta un cuadro, corrobora que la realización, la plasmación de la obra es absolutamente consistente con lo que él había pensado de la obra previa. ¿Se entiende? O sea que hay un correlato. Y eso es lo que hace un artista. Claro, una obra es perfecta cuando expresa totalmente lo que el artista había pensado. Sí. Entonces, de alguna forma, el arte es una creación que es intelectual. Sí. Y eso es súper interesante. No es solamente una cuestión del sentimiento, te fijas, cómo dejarse llevar. No, hay una cosa de que el prototipo se prueba en tanto que es consistente con lo que él había pensado. Entonces, por eso ese verso, y esa creación es muy bonita, porque y Dios vio que esto era bueno, pero era bueno, era verdadero y era bello. Entonces también se empiezan a amarrar unas cuestiones. Bueno, ahí hay un concepto que es bien importante, sobre todo ya que estamos hablando de las vanguardias y de las vanguardias un poco estiradas hacia hoy día, porque hoy día hay una disociación entre lo que es el arte y la belleza. Exactamente. Y ahí yo creo que hay un problema que es tal vez el mayor síntoma de una enfermedad social que tenemos. Claro, es que eso, muchos han llamado eso la muerte del arte, o sea, cuando ya se invierten, es que tiene que ver con la inversión, cuando ya lo que era tradicionalmente feo se vuelve bello, y eso es aceptado,
¿no es cierto? Donde, por ejemplo, un par de rayas o un dibujo hecho sin la mínima expresión de vitalidad, o sea, que lo que está representado ahí como que respira y vive, sino que es simplemente algo como muerto, ¿no es cierto?, carente de todo vitalismo, empieza a entrar en decadencia el proceso del arte. Cuando ya vemos que una persona pega, ¿no es cierto?, con masking tape un plátano en un museo y la gente se queda mirando y le ponen precio, o cuando se vende una obra invisible, ¿no es cierto? No es eso. O cuando a alguien se le quedaron los anteojos, ¿no es cierto?, en el suelo y la gente empezó a sacar fotos, pensó que era una instalación. Entonces, en ese momento entramos en una confusión. Y ahí viene la degradación del arte total en la que estamos pasando ahora, que cuesta, o sea, que cuando ya te empiezan a pasar gato por liebre y uno no se da cuenta, estamos en un momento que estamos de decadencia y de inversión total de los valores del arte, que son los valores universales, como te decía adelante, con la belleza. Por supuesto. Bueno, estábamos hablando de Kandinsky como un elemento de cambio. ¿A quién otro tú pondrías? Porque yo sé que en tus cursos tú tocas en general, pero a veces tienes estas clases de personajes individuales. En particular ahora mencionaste que en el curso anterior habías visto, te habías detenido en Klimt, que evidentemente va a generar una escuela y un cambio, un poco ese juego de las 3 dimensiones con las 2 dimensiones, porque él juega a eso, la idea de mezclar, que un poco viene de la Nouveau, el diseño, con el arte, y que de alguna manera hace escuela, porque eso es lo importante. Claro, en algún minuto siempre hay unas pulsiones en el arte que es como integrar las artes en un todo, o sea, como ejemplo puede ser la arquitectura como soporte del resto de las artes. Pensemos el gótico, el barroco, ¿no es cierto? Sí. También el modernismo, que los edificios tienen pintura, escultura y cosas así. No, y otro que están diseñados incluso hasta la manilla. Exactamente. El enchufe, combina. Todo. El mueble combina con, claro, o sea, no sé, pienso en Van de Velde. Sí, pues, todo detalle, hasta las escaleras de servicio que nadie va a ver, todo diseñado con hierro forjado, una maravilla. Y sí. Pero espérate. Dime. Déjalo ahí, porque voy a comerciales y volvemos. Agricultura TV. Saludarlo, acá estamos súper contentos partiendo ya otro capítulo de Desarrollemos Chile por las pantallas de Agricultura TV. Aquí se ha agradecido tremendamente que hemos hecho verdaderamente educación. Nosotros combinamos esas 2 tecnologías y lo que logramos con eso es tener captura de movimiento en tiempo real dentro de la realidad virtual. Nuestro primer desafío es entender cuáles son los empleos de futuro, y es un problema metodológico. Porque se nota muchísimo la diferencia de cómo uno puede generar impacto en un proyecto. ¿Qué tal, amigos y amigas? ¿Cómo están? Trataba de modificar ese rol. Y se escucha la fuerza que tiene. En los programas hacíamos el libreto el mismo día. Una bandeja con fajos de billetes. Desenmarcarme de mi papá. Lo que he hecho en menos los entrenamientos, que uno aprendía mucho fútbol viendo los entrenamientos. Me gusta mucho el fútbol. Sí, alasco. A veces como que se piensa que lo sostenible es solo medio ambiente. Esto no es agua para la agricultura, es agua para los alimentos de todos los chilenos. Generar alternativas que sean rentables para los agricultores para una agricultura sustentable. Y tenemos proyectos muy emblemáticos como el Saca tu Permiso Rural. Y dijimos, bueno, necesitamos saber qué pasa bajo nuestros pies. Tacatemu, Panquehue, Yayay, San Felipe, hacia los Andes también. Como siempre, en Agricultura TV. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Pierna Fuerte con Juan Cristóbal Guarela. Lo de Macera Gol, Estados Unidos entró. Pero te agarró un equipo de brasileño de primerísimo nivel. ¿Quién va a ir en contra de La Serena? Exacto. Échate una mirada. Pero está Alexander en estos 2 días. 6 contra 2 y los 2, ninguno marcando a nadie. Exactamente. Y el melón. Esa va a ser la comisión investigadora del NFP. Forma en que el gobierno se defiende cuando todo el mundo pide la salida del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, ¿no?
porque sentí que el proceso constituyente era el resultado y la expresión de un quiebre democrático. Entonces, la pregunta que yo me hago, bueno, ¿y qué pasa si no hubieran estado estos prestadores privados? ¿Por qué, por ejemplo, la separación de la industria me puede garantizar mejores pensiones? Lo primero es la calidad del recurso renovable para hacer electricidad, que es el insumo principal. En eso somos imbatibles. Tenemos el mejor sol y el mejor viento del mundo. Hoy día la ciudadanía está en otra, está desencantada. La única manera... No, la gente no quiere saber nada de este tema, no importa nada. Y estamos de vuelta aquí en Viajando en el Tiempo, demasiado entretenido, hablando con Cristian León, y estábamos hablando de este concepto del modernismo que implica o que quiere fundir todos los artes, y justamente estábamos hablando de Van de Velde. Yo te lo cité porque acabo de estar en Bélgica y fui a varios de los lugares, algunos estaban cerrados, caminé más que con Fu Panda, llegué y estaba cerrado, pero no importa, al menos los vi por fuera. Mi familia me miraba con cara de ¿y esto venía a ver? Pero estuve en el Hotel Outlet digamos, por fuera al menos. Pero claro, esa idea de incluso la escalera de servicio que no ve nadie, un poco lo que hacía Gaudí. Claro. Y que hacían los góticos, esta cosa que hacían, estas esculturas que bajaban, ¿no es cierto?, para repararlas de la Catedral de Colonia después de la Segunda Guerra, hicieron que el ángel cuando lo bajaban tenía tallada hasta la pupila del ojo, que nadie lo iba a ver. Porque para ellos era una alabanza a Dios, ¿no es cierto? Entonces, creer era crear. Entonces, una cosa como muy bonita esa. Y también para la dignidad para los que son invisibilizados. ¿Te fijas? Como que uno siempre la pieza de servicio, el arquitecto le hace la mínima posible para que... No, darle dignidad a toda la gente, digamos. Entonces, esa cuestión también es muy bonita. Podríamos decir que mucho antes que Stalin, cuando hace el metro con el concepto del Palacio del Pueblo, las catedrales góticas eran más que un palacio para el pueblo. Sí, claro, era la máxima expresión que podía tener una población ahí. Unas Biblias escritas en piedra y cristal maravillosas. No, una maravilla. Una maravilla. No, si un día te voy a invitar para que hablemos solo las catedrales. Ya, pues feliz. Porque además yo como digo, yo las colecciono. Acabo de volver a estar en Strasbourg. Bella, más rosada, ¿no? Increíble. Sí, pues, es maravilloso. Esta combinación llevada al modernismo que de alguna manera pretende un poco emular eso del gótico, porque yo creo que el gótico fue siempre admirado, independiente que el racionalismo lo deja de lado, y por eso crea el barroco, que vuelve a hacer este intento de abarcar todo, y luego el siglo XIX vuelve a mirar al gótico desde el romanticismo, y podríamos decir que desde ahí comienza a reescribir. Claro. Bueno, perdona que me meta al gótico, es como el chiste de los fenicios, pero hay una característica también importante del gótico: el gótico fue hecho por el pueblo. Sí, pues. ¿Te fijáis? Entonces es un arte colectivo, probablemente como elemento social, es lo más grande que ha hecho la humanidad. En todo su largo peregrinar sobre la tierra, la catedral gótica es la síntesis, yo creo, que del arte así como hecho como en conjunto por la sociedad. Yo creo que es súper importante. Era del pueblo, el pueblo sentía como propio. Bueno, digamos, de hecho, la gente lo hacía gratuitamente y trabajaba. Y además es divertido porque en muchas catedrales, corrígeme porque tú eres mucho más experto que yo al respecto, pero cuando uno empieza a mirar hacia arriba, empieza a ver las marcas de las piedras. Y esas marcas uno puede saber quién puso qué para después, en el fondo, cobrar un poco el salario. ¿Verdad? Esos son los signos lapidarios que se llaman. Genial. Claro, sí. Era la forma de la firma del cantero. Así que ellos ponían en la... yo me dedicaba de repente a sacarle fotos solamente a las firmas. Sí, yo estuve haciendo lo mismo. Son maravillosas. Aparte, hecho con cariño a la firma perfecta, porque además está allá. Hay algunos que hacen unos dibujos. Exactamente, o sea, realmente unos bajos relieves, porque no son sobre relieve, pero impresionantes. Así es, maravilloso. Eso se muestra un poco el cariño que hay por todo lo que uno hace. O sea, es insondable la profundidad que tenían esos hombres. Eran pobres, pero daban, ¿no es cierto? Tenían fe y angustias, pero creían. Entonces era una cosa maravillosa. ¿Sí? Sin duda. O sea, a mí me conmueve el corazón, la verdad. No. Estos viejos canteros. Esos viejos canteros. Esos maestros. Exactamente. Maestro. Y esa idea del maestro es un poco lo que recupera, a mi juicio, en el movimiento en el siglo XIX, después de la Revolución Industrial, el trabajo, podríamos decir, o más bien la producción industrial, varias reacciones van a implicar que haya una revaloración del trabajo manual. Pensemos en el movimiento Art and Craft, que evidentemente son pioneros en el trabajo nuevamente de revalorizar todo lo que hacía el mundo medieval. O sea, restablecen las vidrieras, un poco vuelve a ese estilo de trabajo. Y luego los simbolistas, que también... Y también regalaron los gremios artesanales, o sea, vuelven a hacer los talleres antiguos medievales, revalorizan todas esas técnicas. Así que
es eternamente joven y vivo, ¿no es cierto?, el arte medieval, porque siempre, bueno, los anarquistas también, Rocker, ¿no es cierto?, también habla mucho y Tolstoy, ¿no es cierto?, hablan del valor que tenían un poco estos canteros para lo que ellos entendían en el arte anarquista, que se generó también en el tiempo, digamos. Así que sí, es un... Bueno, y tú tocas en el libro El anarquismo, precisamente te vas un poco, o sea, porque tú tienes varios capítulos, pero también haces un barrido de lo que es digamos, este cambio intelectual, pero desde las manifestaciones estéticas también. Sí, yo en el libro tomo tres momentos, para mi gusto, que son el anarquismo, digamos, los tres valores. El primer anarquismo es en el realismo con Courbet, ¿no es cierto?, que es amigo de Proudhon, ¿no es cierto?, uno de los fundadores del anarquismo, que el anarquismo es básicamente, o sea, el realismo en la pintura es cuando empiezan a mostrar a los invisibilizados de la historia, al labriego, al cantero, al picapedrero, ¿no es cierto?, toda esa gente que nadie representaba, que el mundo estaba como... mirando solamente esta sociedad autocomplaciente que pintaba los grandes retratos, los temas mitológicos o religiosos. Pero eso lo hace el racionalismo ya. Claro, que eso se hizo en la pintura siempre. Pero mostrar al pobre hombre, al mendigo, ¿no es cierto?, al labriego, eso no se hacía. Pero eso ya el racionalismo, si uno piensa en un Velázquez, lo hace. Bueno, claro. Por eso. Velázquez, un Rembrandt incluso lo hace. Sí. O sea, Millet también. Millet, por supuesto. Claro. Millet. Y el francés. Por eso, Jean-François, que va a ser la inspiración de Van Gogh, de hecho. Sí. Ya se estaba. Pero no hay un afán como de crítica, sino que hay una cosa de dignidad. En cambio, que acá ya es una cosa como de mostrar así que hay una división social y que hay unos postergados, como más. No es como la dignidad del Ángelus de Millet, ¿no es cierto?, que es distinto, el hombre que para, a pesar de que tiene una labor pesada en su vida, para y se ofendió, y todo, hay una cosa como más armónica todavía. Acá como se presenta como un cuerpo. Entonces, la primero tiene que ver con ese periodo, es decir, básicamente el anarquismo se refleja en un tema, por valga la redundancia, o sea que el tema es mostrar a los... Ya. Un segundo momento viene con los neoimpresionistas, que son los primeros estoy hablando de Signac, que viene con los neoimpresionistas y después con las vanguardias, que es que ahora no ser el tema del anarquismo, sino que el anarquismo se representa en cuanto a forma. Es decir, que hay un lenguaje en el arte que de alguna manera lo que hace es que empieza a mostrar en el dadaísmo, en el cubismo, ¿no es cierto?, estas rupturas, podemos decir, y críticas, ¿no es cierto?, a través de un tema de forma. Y un tercer momento, que para mí es el más deplorable de todo, el momento actual del anarquismo, que es un arte que ahora es iconoclasta, que lo que hace no es generar nada nuevo, y esto siguiendo a Bakunin, ¿no es cierto?, que toda creación es destrucción, y que básicamente, ¿no es cierto?, destruye los monumentos, los elementos que nos dan memoria histórica, que nos dan cohesión social, que gente que se autoatribuye, ¿no es cierto?, ser los que juzgan la historia, y empiezan a destruir los monumentos, los elementos que nos dan conciencia e identidad nacional. Y esos son los más deplorables y criticables a mi gusto, digamos. Yo ahí ya no entro, yo no. Como artista y valorador un poco de la creación humana, yo no puedo entrar a valorar un poco ese tipo de manifestaciones. Soy muy crítico de ello. Un poco con lo que decía el propio Chesterton. No botes una barrera hasta que no sepas por qué fue puesta ahí. Ellos no tienen ni idea de quién es una escultura, pero si es una escultura es todo lo contrario y tiene que haber sido malo. O si bien hizo algo malo, porque no hay nadie humano que no haya hecho algo malo, pero si tiene una estatua es porque hizo muchas cosas buenas también. Claro. Y por lo tanto no sopesar eso realmente humano, porque los ángeles están en el cielo, ¿no? Sí, la historia fue hecha por hombres, no por ángeles, como sea, pero claro, estos especies de tribunal, ¿no es cierto?, de la Inquisición. De Inquisición que juzga, ¿no es cierto?, y eso que la Inquisición fue mucho más benévola que lo que habitualmente se tiende a creer. Juzgan la historia, ¿no es cierto?, y bueno, el dicho dice, la ignorancia es insolente, la ignorancia es audaz, y bueno, tiene estos costos que hemos pagado todos. Sí. Bueno, ahí yo creo que es importante para todos los que nos están escuchando que el libro El anarquismo sirve incluso, o sea, yo les recomendaría que lo adquieran porque sirve de arma de defensa personal. En el caso de que, porque es gordo. Exactamente. Pero está súper interesante. La gracia es que se puede ir leyendo por capítulo y ahí está también ese análisis de Cristian, pero hay análisis en un montón de autores y la verdad es que creo que vale la pena. Son 600 páginas de pura dinamita, como diría Nietzsche.
Así que vale la pena tenerlo para entender un poco los procesos que ha vivido el ser humano y entenderlo porque el anarquismo no es un fenómeno, comillas, de izquierda, sino que es un fenómeno bastante transversal en la sociedad y tiene que ver con preguntas que son legítimas también, que han perdido legitimidad en muchos casos por las acciones que llevan, pero que nace como una pregunta que es legítima y que se intenta responder y es bueno ver las variantes y las versiones que hay de este movimiento. Y las expresiones del mismo. Sí, pues las expresiones, exactamente. Sí, ¿y hoy día hay vanguardias, Cristian? La verdad es que yo creo que no. Yo creo que no porque, como te decía yo, el arte que está hoy día funcionando es un arte que simplemente es un espejo de lo que está pasando y no ha perdido su rol profético. O sea, de mostrar los nuevos caminos. O sea, el arte antes nos mostraba hacia dónde dirigir la humanidad para ser mejor. ¿Ah? Hay una cosa positiva y una connotación positiva ahí. Pero por eso diríamos, dejó la belleza y también dejó la orientación del bien. Sí, y también la verdad, digamos. O sea, al final se perdió toda esa dimensión. Entonces, yo creo que ahí el arte cayó en un loop que no ha podido salir y simplemente se convierte en una especie de eco de lo que pasa en la sociedad. Entonces, tiene que ver con eso, ¿no? Un arte que es, si quieres tú decir, es crítico, si quieres decir, intenta ser, ¿cómo se dice? De escandalizar de alguna manera, pero lo único que logra, por lo menos a mí, es sacar un bostezo. No. ¿Es un poco como el traje del emperador? Absolutamente, sí, esa es la gran metáfora del arte contemporáneo, el traje del emperador, que nadie se atreve a decir que el rey está desnudo, ¿no es cierto? El emperador está desnudo por temor, ¿no es cierto?, a que la crítica y esta cosa, ¿no es cierto?, que de hoy día de cancelación que hay, ¿no es cierto?, no nos atrevemos a decir, es súper interesante. Para decir una cosa, en el ministro de Cultura, Mauricio Rojas, ¿te acuerdas que duró 96 horas en el cargo? Sí. Se atrevió a decir en algún momento, previo, no cuando fue elegido, sino que, o cuando fue nombrado, había hecho una entrevista previa, había hecho que el Museo de la Memoria le parecía sesgado, o algo así, una crítica así. El Museo de la Memoria era sesgado, y eso le valió que todo el mundo artístico lo condenara y la presión fue tal que lo sacaron y duró, o sea, lo nombraron un viernes y no alcanzó a entrar en función el lunes y duró 96 horas, digamos, un fin de semana que no. Y eso es lamentable, o sea, una cultura que hoy día nadie puede decir que el emperador está desnudo por el castigo social, ¿no es cierto?, de convertirte en paria, digamos, y eso es lamentable para el arte, porque justamente la libertad es el motor que anima el arte. Por supuesto, y ahí viene a mí me parece lo más preocupante, los que, viendo que el emperador está desnudo, no solo no lo dicen, sino que además lo consumen. Hay un afán por el arte contemporáneo. No sé, yo acabo de estar en el Guggenheim con un grupo en Bilbao, que me pareció el edificio tremendamente interesante. Lo más interesante fue el edificio, de hecho la arquitectura, porque lo que estaba colgado, la verdad es que me produjo no solo ira, indignación, pero la indignación más profunda era ver a la gente obnubilada, así como diciendo, oh, qué fantástico, y decían, me están molestando. Esto es literalmente, y lo voy a decir en las palabras de Calvino, estiércol frente a los ojos de Dios. Sí, no, es que eso pasa, a mí me pasa la misma sensación. Yo estaba en ese Guggenheim, estaba en el Guggenheim de Nueva York, he estado, qué sé yo, en el MoMA, y te pasa un poco que tú decís, un experimento donde ponen 20 huevos y con que le aplican una pequeña presión con un, no sé, objeto de hierro, una pelotita de hierro, y cómo se va quebrando. Entonces un estudio de la fragmentación de la cáscara de huevo según el impacto y la presión que tú le hagas. Entonces, otro que también un vidrio de un autor chino, no me acuerdo el nombre, en el Guggenheim de Nueva York, también que tiraron una piedra sobre una placa de vidrio y cómo se fragmentaba el vidrio, y todo lleno, todos los pisos con estas cuestiones. Entonces uno dice, me están tomando el pelo, me están agarrando, no sé, ¿te fijáis? Pero te queda poco, te queda todo, sí, pues, ya no me queda por tanto todos esos museos que he visto. Claro, y yo creo que es una mala señal cuando el museo se come a lo cuando el edificio es más que lo que está dentro. Y ese Guggenheim siempre quiso hacer un museo del arte de vanguardia, el arte que venía, y eso tiene también una cosa, comillas, profética, de adivinar cuáles son los autores que van a marcar y que van a ser importantes. Yo creo que hay que ser súper selectivo hoy día porque, claro, hay arte que tiene valor, pero hay otro que no lo tiene en absoluto, a mi gusto. ¿Y quién está capacitado para decir eso?
No, o sea, por yo te digo que estudié arquitectura, licenciatura en estética, estudié patrimonio, estudié 10 años en un doctorado sobre historia del arte. La verdad es que también me cuesta decir si estoy capacitado, digamos, en el sentido porque y también realmente uno está en la pregunta, o no lo entiendo, o realmente esto es bullshit, ¿no es cierto? Que es siempre la sensación, pero si uno va a una exposición y no sale renovado, es decir, que yo no crecí con esto, no me entregó cuestiones. Quiere decir que el arte está silente y no te entregó nada. Entonces, no saliste mejor persona, no saliste una persona más enriquecida después de la experiencia artística. El resultado, la gente común ha dejado de ir al museo por lo mismo, porque no les suscita nada. Sin y duda. eso es muy mal antecedente para el arte. Sin duda, a mí me recuerda esto que planteaste como la experiencia transformadora del propio Tolkien, que tú sabes que yo amo sobre todas las cosas. Siendo un adolescente en Birmingham, va a ir a una retrospectiva de Edward Burne-Jones, que es mi artista favorito también. Y va a sentir una transformación espiritual tan profunda que de ahí va a comenzar a proyectar y imaginar lo que va a ser el libro más importante del siglo XX. Bueno, que esas transformaciones, la de Paul Claudel, cuando entra religiosa. Claro, cuando Paul Claudel entra a la de este Fidelis de la Catedral de Notre Dame de París, ¿no es cierto? Y ve esta cuestión, o cuando Auguste Rodin visita con Millet. Todas estas transformaciones que tú lees, la transformación profunda que hay en ello y que va a marcar todo su quehacer artístico posterior. Esto no pasa nada con lo que estamos viendo ahora. Entonces, esa pobreza a mí me alarma, y me preocupa. Entonces, yo creo que pero hay esperanza, a la fuente es súper importante. Hay esperanza, hay algunos Siempre artistas, hay algunos artistas, y no yéndome ni siquiera lejos, en Chile, con una gran técnica y con, en el fondo, a los cuales yo tengo puesto un poco la mirada, en algún minuto podremos hablar de ellos, que siempre te dan la esperanza de que todavía queda la chispa divina. Sí, yo creo que, mira, la izquierda, por ejemplo, ha cultivado un arte que es siempre político, y la derecha cultiva un arte que es mera entretención, por decir Hollywood, que uno ve efectos especiales y ve maravillas como visuales, tecnológicas, no sé, todo experiencia, pero es finalmente Disney, es como la disneyificación de las cosas, que es mera entretención, y no ha quedado ausente un arte que realmente produzca esta, bueno, y hay una tercera vía que es este arte, comillas, se llama más bien extraoficial, ¿no es cierto? Sí. Que este arte que no nos pasa nada, no nos produce nada, que no nos cuesta. Entonces al final se vuelve una cuestión a lo mejor demasiado de mundo de erudito, ¿no es cierto? Porque no logra llegar a la masa y que no logra transformarla. Entonces yo creo que esa dimensión es la esperanza que queda todavía, que va a ser la chispa probablemente que en algún minuto va a brotar y va a hacer que el arte sea un vehículo de renovación para el ser humano en el sentido positivo. Sin lugar a dudas. Bueno, te agradezco, Cristian, esta conversación. Podríamos haber estado 2 horas más porque la verdad es que estuvo demasiado entretenido, así que yo creo que le hicimos el domingo a las personas a la hora del almuerzo y si no lo pueden volver a escuchar a las 11 y queda disponible en YouTube, así que lo pueden escuchar todo, incluso tú después de aquí, porque igual el hambre ahora el domingo a la hora del almuerzo ya es tardecito, así que les agradecemos a ustedes y ya estamos la próxima semana de vuelta aquí en Viajando en el Tiempo y solo recordarles que los que quieran viajar en forma real en el tiempo, nos vamos ahora en septiembre al Reino Unido, al sur de Inglaterra, y los que nos quieran acompañar solo me tienen que escribir magdalena@redcultural.cl. ¿Está encima? Sí, pero las aventuras no se planifican. Nos vemos.